te molestamos, por favor, con tu nombre y tu representación, por favor. Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Gracias, Roberto. Roberto, ¿qué es lo que han encontrado al respecto? Bueno, efectivamente, Héctor, lo que hemos estado haciendo o intentado hacer desde el año pasado, desde el mes de abril prácticamente, es revisar la información que tiene que ver con la atención de la pandemia, con los gastos de salud, incluso revisar hasta el año 2019. Nos hemos encontrado con una gran cantidad de carencia de información y hemos pedido también una gran cantidad de información, sobre todo que tiene que ver con la adquisición de medicamentos, de materiales, tanto para el suministro normal de la atención médica como para atender el caso del COVID. Nos hemos encontrado con una gran cantidad de resistencia a entregar la información. Nos han entregado también información, mucha de ella de forma incompleta. Hemos tramitado también, pues prácticamente el 90% de nuestras solicitudes se convierten en recurso de queja o de revisión porque no se nos entrega la información o se entrega de forma incompleta. Con eso también revisamos sobre la adquisición de los hospitales móviles, que también es algo que, como comentas, se mencionó, el gobierno lo ha anunciado, y en este caso nos entregaron 2 facturas por la adquisición, de al menos lo que se registra en las facturas son de 6 hospitales móviles o carpas móviles, más o menos como una dimensión de 10 metros de longitud por cerca de 4 metros de ancho aproximadamente, y con eso también cerca de 80 camas para atención. Y bueno, lo que nos parece ahí que incluso falta información es en qué se han utilizado, cómo se han utilizado, porque hasta el momento únicamente hemos visto la instalación de una en el hospital de Jojutla. Entonces esto llama la atención porque fueron también cerca de 15 millones de pesos y que, bueno, necesitamos saber si efectivamente están usando de forma adecuada para poder desahogar la atención que se tiene en los hospitales y atenderlo de mejor forma el caso de COVID. Gracias, Robert. ¿Qué le pedirían a las autoridades? Porque no es una inversión sencilla o barata, y además son 6 hospitales móviles que, según tu mejor opinión, bien lo dices, no hemos visto más que uno instalado. ¿Qué han visto al respecto? Bueno, Héctor, la verdad es que no hemos obtenido toda la información que nosotros hemos querido recabar para poder identificarlo. En este caso de la empresa sí hay poca información. No hay algo que nos diga o que esté a la disposición de los ciudadanos un proceso de adjudicación, aunque haya sido de forma directa. No existe en la plataforma de transparencia información que nos permita saber si consultaron otras empresas más, por qué esa empresa era la mejor. No podemos acceder al sitio donde está la empresa, hablando de localización de Google Maps, porque está en una zona residencial privada cerca de la colonia Vista Hermosa. Entonces, en ese sentido, pues entendemos que puede ser un domicilio particular, pero no sabemos exactamente si existe o no. No hay más información que nos permita conocer respecto a esta y otras empresas más. La verdad es que el tema de la transparencia en el sector salud es muy escaso, hay mucha opacidad y no nos ha permitido conocer cuál es la forma, los procedimientos para poder asignar los contratos o las adquisiciones. No sabemos si son las mejores empresas, si ofrecen los mejores productos, si se está financiando las empresas para que después vayan a comprar los medicamentos o los materiales y después entregan. No sabemos si las empresas tienen la capacidad para poder hacerlo. Entonces, algunas de ellas no las encontramos en el registro público del comercio, quizá estén registradas de otra forma, pero no hay más datos. Entonces, quedan muchas dudas respecto a cómo se han utilizado los recursos, cómo se está adjudicando la gran parte de los materiales y los medicamentos, y hasta el momento ha sido muy complicado poder abrir la información en el sector salud. Robert, una pregunta. La pandemia, desde tu punto de vista como especialista en temas de transparencia, no es un pretexto, lo he preguntado otras veces, no es un pretexto para no transparentar a tiempo lo que se está haciendo con los recursos públicos, justamente con el tratamiento y atención a la contingencia. Pues no debería de ser un pretexto. Lamentablemente lo que hemos visto es que en nuestro país es una práctica constante que ante desastres naturales como las que ya hemos tenido, como el 2017, en este caso como con el de la pandemia, se ha utilizado mucho para la discrecionalidad. Si bien el caso lo permite hacer adjudicaciones directas, lo que debería hacer es que también tienen que ser transparentes. O sea, aunque hayan sido adjudicaciones directas, la transparencia tiene que estar por delante, porque nos permitiría a los ciudadanos saber que se están usando de manera adecuada los recursos,
que se está contratando a los mejores proveedores, a los mejores precios, que llegan de manera oportuna a los médicos que están todo el día, todos los días al frente de la pandemia, entregando su vida, pero que no sabemos si se les están dando los materiales correctos, si se están ejerciendo los recursos que se han pues gastado durante todo el 2020. Entonces, la verdad es que falta mucha transparencia en el sector salud. Robert, para finalizar, gracias por tu tiempo. Eso que comentabas hace unos minutos en torno a que no han podido revisar mucho sobre las empresas o que no aparecen en algún catálogo, concretamente esta empresa que sí aparece en la factura su nombre, que entiendo por lo menos está registrada ante Hacienda, porque ahí está su RFC. ¿Tú has encontrado mayor información en torno a ella sobre si está en el catálogo de proveedores del gobierno del estado, si temas de salud, si está autorizada por COFEPRIS en caso de que fuera necesario para poder brindar ese tipo de servicios? ¿Has encontrado más información sobre ella? No hemos obtenido más información, incluso en algunos casos, o en un caso en particular, la información de los proveedores nos la entregaron también incompleta, no está la información, nos la dieron pues, con muchas carencias, con muchos campos sin registro. Entonces no nos ha permitido hacer el enlace correcto, dar el seguimiento que se requiere, dado que pues contamos solamente con una parte de la información. Entonces, en ese sentido, se nos impide también poder complementar la información, los datos. Queremos saber también, por ejemplo, cuándo realmente se pagaron esas facturas, el monto, pero esa información tampoco se nos ha entregado. Entonces, hace falta mucha información, Héctor. Tú que te dedicas al tema de análisis de la información, de transparencia, ¿qué concluyes, si es que esto te permite concluir algo, qué concluyes en este caso concreto de la compra, presunto pago de estas 6 carpas destinadas para hospitales móviles? Bueno, que hay muchas cosas por aclarar. Falta aclarar exactamente en qué se han utilizado, cómo se han utilizado, cuánto o por qué no, si existen o no realmente las carpas, cómo se van a destinar o en qué momento se van a destinar. Quizás se pudieron haber utilizado en un momento de mucha crisis y eso permitir atender mejor, o que nos expliquen por qué no se han utilizado. Entonces, y en todo caso, por qué se hizo un gasto que no era necesario. Entonces, hay muchas cosas por explicar, Héctor, y creo que lo más importante es empezar por la transparencia. No tendríamos que estar haciendo solicitudes de información. Esta información tendría que estar en la plataforma de transparencia y hasta el momento no han hecho un buen uso, no han cumplido con la ley de transparencia para poder publicar toda la información necesaria de estas y otras adquisiciones más. Roberto, pues muchas gracias por la información, gracias por esas solicitudes, por habernos compartido las respuestas. Vamos a darle salida a Robert y ojalá que esto contribuya pues para que se transparente lo que está pasando con los recursos en el tema de la atención a la pandemia, Robert. Muchas gracias. A ti, Héctor, muchas gracias. Un gusto, gracias. Saludos.